tema muy importante que nos atañe a todos los que somos papás. Las clases. ¿Qué vamos a hacer con las clases? Hablemos primero desde el punto de vista sanitario contigo, Marcela. Sí. Porque ahí el alcalde de Santiago dice que es imposible, prácticamente imposible, que las clases regresen a la vuelta de las vacaciones que comienzan hoy, o sea, en 2 semanas más. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista sanitario? Bueno, creo que efectivamente no va a ser posible volver después de las vacaciones a un digamos, un ritmo normal. De todas maneras, a finales de abril, principio de mayo, se espera de que exista la mayor cantidad de casos. Así es que lo más probable es que deban seguir teniendo las clases desde las casas y ahí entonces tendrán que... ¿Por cuánto tiempo, Marcela, crees tú, si pudieras hacer una aproximación, por cuánto tiempo más no pueden volver al colegio los niños? Yo pensaría que por lo menos vamos a estar en esto hasta junio. ¿Junio? ¿Principio? ¿Incluido? ¿Junio? Incluido. ¿Sabes lo que pasa? Que hasta fines de junio. Fines de junio. Y en ese sentido, bueno, senadores, diputados, sería interesante también poder, de alguna manera, preguntarles si va a ser seguro levantar la cuarentena, tomando en cuenta que estos papás están pagando furgones escolares, algunos, otros libros, útiles, y todo eso finalmente no se está ocupando. Es bien compleja la situación. Yo creo que es muy compleja y la otra pregunta que yo aprovecho de hacerme, no la tengo la respuesta, es si es que eventualmente vamos a tener algún sistema con los colegios que sea similar a los dinámicos. O sea, que tengamos lugares, regiones eventualmente donde se pueda volver a clase y otras regiones tal vez no. No lo sé. Como pero, la cuarentena, dices. Como la cuarentena, que en el fondo, porque claramente la situación es muy diversa en distintos lugares. La Araucanía está muy mal, yo no me imagino la Araucanía volviendo a clase en un buen rato, honestamente. Le aprovecho de felicitar el Hospital Regional de Temuco, que ha hecho una labor. Increíble. Ayer hubo un reportaje, exacto, así que mis respetos a ellos y a todo el personal de salud en todo Chile, pero yo me imagino que en la Araucanía, por ejemplo, me imagino que nos vamos a orar más. Y tal vez en Magallanes lo mismo. Pero tal vez otras regiones la situación esté más controlada. Pero pareciera... Sí, no, perdón, que así como decía el alcalde de Santiago, que probablemente él cree que se va a volver en forma paulatina. Me imagino que uno entiende que primero volverían los cuartos medios, después, o sea, los segmentos con menos riesgo en ese sentido, ¿no? No sé el detalle cómo se puede implementar eso, hay que ver la experiencia comparada, pero hay que tener ojo en particular respecto a los cuartos medios de no generar diferencias a nivel nacional que terminen afectando en el desempeño que después se tenga en la prueba de selección universitaria, que ya entendemos no va a ser la PSU, según lo que anunció el mismo ministerio, pero que si tú generas diferencias en la formación de los estudiantes, más de las que ya existen, hoy día se van a generar ventajas, desventajas que son por causas externas que puede terminar afectando los sueños de miles de estudiantes, así que hay que ser muy cuidadoso con eso y no improvisar en esa materia. No, pero pareciera que no, pareciera que el criterio de la Autoridad de Educación va a ser primero, por ejemplo, sumar a las universidades, es decir, que vuelvan los universitarios en las comunas, ¿no?, a sus respectivas clases, pero no provocar una diferencia tan grande, porque ahí además tienes problemas de currículum, cómo avanzan todos los alumnos del colegio, lo que tú planteabas recién, o sea, ahí la situación se vuelve mucho más compleja. Ahora, ha habido bastante crítica, senadora, el hecho de que se dejara o se mantuvieran las vacaciones. ¿Usted qué cree al respecto? Porque la crítica viene fundamentada desde un aspecto, desde decir, primero, ya se había como tomado cierto ritmo, que fue difícil acostumbrarse a estas clases o a la comunicación, ¿no?, entre los alumnos y los profesores, y por otro lado se había comenzado también a establecer un buen mecanismo respecto como de esta nueva educación. Y el segundo argumento central es que las vacaciones son efectivamente para descansar y hoy día pareciera que los chicos están sometidos también a un estrés mayor al interior de sus casas. Mientras más pequeñas son estas casas, probablemente mayor es ese estrés. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo primero creo que no hay soluciones aquí fáciles. Ni mágicas, obvio. Tampoco sabemos cuándo va a terminar esto. Yo sí creo que es responsable utilizar en parte las vacaciones en este periodo, pero habían ciertos colegios que decían, miren, nosotros ya justo estábamos en época, habíamos aprendido a utilizar las herramientas online, nos habría encantado seguir utilizándolas para que los chicos pudiesen efectivamente adquirir el hábito. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a nivel, lo que leí del ministerio? Es que hay muchos lugares que no tienen acceso a Internet. Sí. Entonces habría generado una discriminación también desde el punto de vista de la brecha social entre algunos colegios y otros. Y esa fue la explicación que dieron y por lo tanto, acá también la gran esperanza que tenemos todos, yo sé que no es fácil, pero es que la innovación y la ciencia
nos regale una vacuna, nos regale algún tipo de remedio pronto. Dicen Claramente que en sería una septiembre. revolución. Sí. Y todos los días estamos sabiendo alguna noticia Ahí dicen. de que ¿Vacuna efectivamente... para septiembre, la cuarta? No lo sé si será para septiembre, pero lo que sí creo es que va a venir una solución en algún minuto. Están trabajando a toda máquina en todo el mundo y espero que la tengamos Y más mientras pronto. tanto, el tema de los pagos que mencionaba José hace un rato, senador y diputado también, lo incluye usted, respecto a esos papás que se cuestionan, ¿qué pasa con los pagos al transporte escolar que muchos papás están pagando? ¿Qué pasó con los libros que compraron a principio de año que ya no los van a usar? Y en algunos sectores también pagar una colegiatura, aunque son los menos, claro, pero ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo debiera funcionar? Difícil decirlo, como bien plantea Felipe, no hay una solución única en estos aspectos, pero en particular a las pymes que funcionan asociadas a todo lo que es el sistema educacional, como por ejemplo tú mencionabas los buses de transporte, van a tener posibilidad seguramente de acogerse, aparte de los planes que ha anunciado el Ministerio, por ejemplo este fondo de 24.000 millones de dólares de préstamos con tasa de interés real cercana a cero, como anunció el Ministerio. Pero me refiero que le decimos al papá que está pagando por ese servicio y no lo está usando, ¿cierto? No, en este momento yo creo que es tremendamente necesario que las familias puedan tener liquidez y por lo tanto el sentido de estos préstamos que anunciaba el gobierno es justamente que quienes hacían uso de este servicio ya no van a hacerlo. Entonces seguramente van a haber muchos padres que razonablemente no van a pagar ese servicio. ¿Sabes lo que pasa? Entonces por eso es importante generar una suerte de hibernación de la economía a partir de un aporte importante del Estado. Allá quería ir, porque yo sé que usted quiere hablar de eso también, que es el tema de que hoy día se ha hablado mucho de la ayuda a las pymes, a la banca, se habla, bueno, toda esta historia, pero finalmente, ¿qué pasa con la gente de más escasos recursos? Que también se ve envuelta en este tipo de situaciones, o la clase media, que es la que está haciendo también lo que dice la Diana, la que está comprando libros, el aguante, que le bajaron el sueldo. ¿Ya compró libros? Ya compró libros. Ahí hay un tremendo... ¿Quién los ayuda? El 30% de la fuerza laboral en Chile son trabajadores y trabajadoras informales o a honorarios o a cuenta propia. Claro. Y esos trabajadores no tienen acceso al seguro de cesantía, por ejemplo. Y lo que hasta el momento se había anunciado por parte del gobierno era lo que se llamó el bono COVID, que era de 50.000 pesos por una sola vez, pero todos sabemos que... Carga. Por carga, pero por una sola vez. Pero todos sabemos que es un monto absolutamente insuficiente para la gente que vive al día. Claro. Y por lo tanto es necesario, y el gobierno todavía no hace un anuncio concreto en esta medida, y yo creo que todos tenemos que estar con disposición a colaborar para que eso vaya, pero el gobierno yo creo que tiene que atreverse más en este tema para proteger a ese 30% de trabajadores y trabajadoras, en particular los honorarios, los informales, quienes trabajan de coleros, quienes trabajan al día, que son una parte importantísima de la población y hasta el momento no hay soluciones para ellos. A ellos hay que apuntalarlos porque son también parte importante del funcionamiento de la economía, y ahí nosotros hemos hecho una propuesta desde el Frente Amplio para que a todos esos trabajadores tengan una renta básica universal de emergencia. ¿Ya? Eso implica un endeudamiento por parte del Estado, y el endeudamiento por parte del Estado, hoy día que la deuda pública de Chile es en torno al 8% del PIB, es posible hacerlo. Sin embargo, ahí hemos tenido criterios diferentes con quien toma las decisiones en esto que es el ministro. Lo dijo la otra vez Pablo cuando estuvo acá también, contó un poco de ese proyecto. ¿Qué es esa renta única universal? Es decir, ¿usted se refiere a un monto fijo que debieran recibir estas personas? A un monto fijo que debieran recibir. Hay una discusión a nivel mundial respecto de lo que se llama la RBU, que es renta básica universal. ¿Ya? Independiente del aporte que uno tenga o no al sistema económico o a la economía, uno recibe cierta renta básica que te permite tener un colchón asegurado. ¿Cuánto es lo que están pidiendo? Lo que nosotros habíamos planteado como renta básica de emergencia, o sea, mientras dura esta pandemia, es la línea de la pobreza. La línea de la pobreza hoy día, Felipe me puede corregir, que fue ministro de Desarrollo Social, está en el orden de los 175.000 pesos. ¿Ya? Eso efectivamente implica un gasto importante del Estado. Nosotros creemos, por lo que hemos conversado también con economistas muy serios al respecto, es que el Estado chileno tiene la capacidad de endeudarse para ello. Y después vamos a tener que tener una discusión de cómo se paga esa deuda, porque no se trata de imprimir billetes y generar una inflación que ha sido uno de los problemas históricos de los países latinoamericanos. Y ese es un debate en donde nosotros planteamos que hay que cambiar el sistema impositivo a uno más progresivo, en donde los que tienen más paguen más. Pero es un debate que podemos postergar, porque es un debate político complejo. Hoy día lo que se requiere, es inyectar liquidez a las personas que más lo necesitan, y lo que se ha planteado hasta el momento, por lo menos para los trabajadores informales, es absolutamente insuficiente. Ya, pero ¿eso a quién afectaría, la propuesta que están haciendo ustedes? Lo que nosotros
nosotros planteamos es que afecte en principal a quienes no tienen acceso al seguro de cesantía. ¿Pero qué es? ¿Las personas que dan una boleta, por ejemplo? Trabajadores que dan boletas, trabajadores informales, trabajadores a cuenta propia, trabajadores con contrato a cuenta propia o, por ejemplo, las empleadas de casa particular que también tienen una situación de informalidad y una tremenda vulnerabilidad. ¿Universo de cuántas personas hablamos? Nosotros estamos calculando que son del orden de las 2 millones de personas. 2 millones de personas. Felipe. Senador. Yo creo que aquí tenemos bastante coincidencia, afortunadamente, en algunos de los planteamientos. Primero, aquí se han hecho 2 anuncios económicos, Sí. 2 paquetes, y viene un tercero. Y es bueno decirlo con todas sus letras. Y probablemente lo vamos a conocer, no sé si en 5 días más, en 4 días más. Pero claramente las personas a boletas honorarios son las que hoy día están pendientes. O sea, todas las personas independientes, de hecho, se hizo una solicitud bastante transversal de que le pedimos al gobierno que lo mismo que tienen hoy día los trabajadores dependientes, que este permiso con goce de sueldo, que pueden estar todo el mes haciendo cuarentena, efectivamente, cuidándose y recibir un 70% de su sueldo, le pedimos al gobierno que hiciéramos lo mismo con las boletas honorarios. Que más encima tú tienes toda la información. Tú sabes efectivamente la renta del año pasado de las personas que boletearon a honorario. Ahora, ese es el tercer paquete económico que todavía no se ha anunciado y que sé que lo está trabajando el gobierno. Hemos conversado varias veces con el ministro Briones y está en eso. Ahora, ¿cuáles son los otros 2? Para hacerlo bien breve. El primero fue para las personas que tenían contratos laborales dependientes y es el seguro de cesantía, que efectivamente permite hibernar. El segundo, que se anunció la semana pasada y que ayer el presidente volvió a hablar de él. Con 5.000 millones de dólares de precio para el fisco, de costo para el fisco. Efectivamente. El de la semana pasada tiene 2 patitas que son importantes. Una, que es esta ayuda a las pymes, de la cual hablaba recién Gabriel, y que en el fondo es poder ofrecer a tasa de interés cero, porque ahí el gobierno también sentó a la banca y le dijo, miren, ¿saben qué? Nosotros vamos a fijar los precios, no ustedes. La tasa de interés va a ser cero. Van a tener 6 meses de gracia. O sea, cero dependiendo de la inflación. Es un tema Sí, muy pero técnico, como- Sí. pero como Cero estamos en términos reales. prácticamente cero, En términos sí. reales. Una pyme antes, para obtener un crédito, probablemente accedía a una tasa de interés de 10%, nominal. Probablemente, entre 10 y 15. Con esto le va a bajar probablemente a 3 en términos nominales, 0 en términos reales. Y eso es un programa muy potente. Como te digo, vamos a tener que vigilar a la banca, que va a tener que todas las semanas dar cuenta de cuántos recursos se inyectó. Acá hay 3.000 millones de dólares. Hoy día se empieza a tramitar en el Congreso el proyecto de ley para que estos recursos estén disponibles lo antes posible. Así que obviamente pedir ayuda a todos los sectores para que lo saquemos rápido. Y la segunda patita de la semana pasada, que no es menor, son 2.000 millones de dólares. 10 veces el costo del bono COVID, o sea, 10 bonos si tú quieres, que van dirigidos justamente a las familias que no boletean, que son informales, a las familias más vulnerables. ¿Y eso cómo va a llegar? Y eso, bueno, se hizo un consejo con Andrea Repeto, con otros distintos expertos transversales del ministro de Desarrollo Social y van a empezar a inyectar esos recursos en las próximas semanas, meses, o sea, un par de meses, van a estar inyectándose y es muy potente. Nunca se había hecho el que tuviésemos una inyección de recursos públicos. ¿Pero cómo se va a repartir? Para ayudar. De hecho, y ahí, no, todavía no se ha definido. no se Y sabe. esa es la gracia que tiene esta medida, que en vez de hacer un bono marzo, que es lo que hemos hecho muchas veces y se va a hacer, porque el COVID es bien parecido al bono marzo, se le va a inyectar a otros grupos de la población, colectiveros, personas del transporte público, En forma que regular. están fuera hoy día de todos los beneficios y por eso creo que fue correcto el que se hiciera un consejo transversal de asesores para buscar a toda esa población que está hoy día afuera y tal vez no se llama renta básica de emergencia o como queramos llamarle, pero busca exactamente lo mismo, que en este periodo de hibernación podamos garantizarle porque Oye, tenemos ahí- 3 problemas. ahí- Y termino con esto. que quería- Tenemos el problema de la salud, tenemos el problema del hambre, porque claramente si tú tienes hambre no vas a quedarte en tu casa, no te vas a cuidar, y después vamos a tener el problema del empleo. Y la gracia del paquete económico de ayuda a las pymes es que queremos evitar que miles de pymes terminen quebrando. Perdona, Boris, sí, le doy al tiro la palabra. Quería preguntarle, senador, a propósito, ¿cuál es su pronóstico para la economía chilena después de que pasemos el COVID-19? ¿Qué cree que va a pasar? Mario Marcel, el presidente del Banco Central, está optimista de que el próximo año podamos rebotar y que tengamos un crecimiento más del 3%. Lo que sí sabemos es que este año probablemente vamos a tener una recesión importante, menos de, yo creo que vamos a estar cerca del 5% en el fondo, en vez de crecer, vamos a retroceder. Y claramente esta va a ser la recesión, ¿En un ojo, 5%? más grande, así como se habla de que esta es la crisis sanitaria más grande del siglo, esta va a ser la crisis económica más grande del siglo que vamos a tener por lejos. Peor que la depresión, la Gran Depresión de 1929, porque en un año la Gran Depresión duró 3 años.
en un año vamos a tener la misma destrucción de empleos y eso tenemos que cuidarlo con mucha ¿Sabe? Ahora, el tema es cuánto va a demorar, porque la gráfica que hace la autoridad económica es bajamos como una V, ¿no? Claro. Bajamos, llegamos al fondo, ¿cuánto nos demoramos nuevamente en salir? Pero el rebote, lo que habla el presidente del Banco Central del rebote requiere de ciertas condiciones para que ese rebote se produzca. Uno es que efectivamente no exista una destrucción masiva de empleo y por lo tanto el aporte a las pymes es sin lugar a dudas muy importante, hay que apuntalar a las pymes, hay que protegerlas, pero también para proteger al empleo. Entonces falta una pata, creo yo, que es que hay que prohibir los despidos también. Hay que prohibir los despidos en la medida en que se otorgan ayudas, las empresas que puedan acceder a esta ayuda no despidan a la gente. Claro. Pero a ver, lo mismo- diputado, ¿cómo una Pero, pyme le va a prohibir un despido? pero, Gabriel, O sea, una pyme es es que- una empresa también que está con la soga al cuello. Pero en por este supuesto, y por momento, eso- porque por no supuesto, pero por puede, supuesto, prohibir no los puede despidos dejar puede generar más de ir a su quiebras. gente. Pero Obvio, más no, quiebras. pero es que acá hay una cuestión. Si no se hiciera nada, evidentemente no tiene sentido prohibir los despidos porque tú no estás haciendo nada para evitarlos. Pero si estamos haciendo políticas públicas para justamente evitar la destrucción del empleo o los despidos, en los casos en que las empresas accedan a esta ayuda, que yo creo que es insuficiente porque solamente es una postergación de pagos actuales o de créditos con tasa cero, que finalmente también se requiere, desde mi punto de vista, por lo menos una inyección de liquidez que sea actual. Eso tiene que venir acompañado de prohibición de despidos, en particular, más allá de las pymes, en particular para las grandes empresas. Porque ¿qué ha anunciado hasta ahora el gobierno respecto a las grandes empresas? Que están evaluando una suerte de crédito de cobro preferente para la posterioridad, que no sea necesariamente desde el Estado, sino desde privados que aporten a grandes empresas para evitar justamente su quiebra. Lo que nosotros hemos planteado desde el Frente Amplio, y esto es un debate económico y político importante, es que en el caso de grandes empresas que requieren ayuda, que además las grandes empresas no son las grandes empresas en sí mismas, sino que tienen un encadenamiento productivo con muchas pymes que dependen de ellas. Exacto. Y por lo tanto, acá hay que sacarse esta idea de que las grandes empresas se las tienen que arreglar solas. Si se requiere ayudarlas, bueno, tenemos que considerarlo, pero ¿a cambio de qué? Esto no puede ser como fue el 82, en donde se salvaron los bancos a partir del costo del Estado, que el Estado somos los recursos de todos los chilenos, y sencillamente no hubo nada a cambio. Acá lo que nosotros planteamos, y no solamente nosotros desde el Frente Amplio, sino también otros economistas como por ejemplo Andrés Velasco o académicos de otras universidades, es que el Estado entre derechamente a la propiedad de ciertas empresas, y en las empresas que se consideren estratégicas para el desarrollo del país, esas acciones no se vendan. Y ese es un debate político que vamos a tener, que es interesante, pero que hoy día es importante asociarlo también a el resguardo del empleo. O sea, gran empresa que recibe ayuda estatal no puede despedir. Sí, sí, lo que yo planteo es que efectivamente todos queremos resguardar el empleo. De hecho, una de las medidas más importantes del gobierno es mantener esta situación laboral, ¿no? Y es ahí donde se está haciendo el esfuerzo. Pero tú tampoco puedes acogotar a una empresa que efectivamente no quiere, pero tampoco puede seguir manteniendo a sus trabajadores. El ejemplo del café. O sea, el café que cerraron y que tenía 5 colaboradores, créeme, yo tengo amigos en esa situación. Sí, lo sé. Y no quieren no solo cerrar su café, no quieren despedir a las personas. Y por supuesto que quieren seguir trabajando con ellos, pero tampoco tienen la posibilidad de sacar plata de alguna parte para pagar esos sueldos mensualmente. Ahora tal vez con estas medidas económicas podría estudiarse, pero digo que tienes que hacer la diferencia entre las empresas que pueden efectivamente sostener eso, porque el negocio sigue generando plata, a aquellas que tuvieron que bajar la cortina. Totalmente de acuerdo. A eso nos referimos con las empresas que accedan justamente a los beneficios que está otorgando el Estado.